Han pasado 2 años, pero el 11 de julio sigue siendo una fecha muy útil para la maquinaria propagandística contra Cuba. En este programa no pretendemos negar lo que pasó, pero ciertamente sí queremos llamar la atención sobre cuántos frutos mediáticos rinden unas horas de inestabilidad en las calles cubanas comparadas con los días y a veces semanas de protestas o disturbios. Los términos varían según el cronista, que pueden suceder en otros países. Sin temor, pero sí, por supuesto, con la mente puesta también en tratar de que esos hechos no se repitan, hablaremos hoy, una vez más, de aquella jornada. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. El Pen Club es una organización internacional de escritores que cuenta con 149 centros independientes, distribuidos en más de 100 países. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Pues resulta que el Pen Club francés, tras el asesinato por la policía de un joven inmigrante, la violenta represión de miles de manifestantes que durante días y noches protestaron contra el hecho, cientos de autos y edificios incendiados, una cifra astronómica de detenidos e incluso la noticia de que el gobierno de Macron estudiaba suspender las redes sociales durante disturbios. Ojo al dato. Pues resulta que el Pen Club francés finalmente se decide a condenar la represión en Cuba. Así lo denuncia una declaración de Casa de las Américas, que está dando vueltas por las redes y que llama la atención sobre el hecho de que fue el propio Pen Club francés que solicitó oficialmente que se le retirara a Nancy Morejón por pensar como piensa la condición de presidenta de honor de un festival de poesía en París. ¿Se acuerdan de eso? Según la declaración, los miembros del Pen Club francés insisten en otorgar una dimensión épica a los sucesos que se dieron hace 2 años y a quienes desafiaron de manera violenta el orden público, sin caer en cuenta que vindican lo mismo que puede que condenen en su propio patio. Pero así funciona el doble estándar contra Cuba, que tantas veces hemos remarcado. Lo que en Europa es un delito, aquí es un acto de legítima resistencia contra la cruel dictadura. 2 años después, esa maquinaria a la que se ha unido el Pen Club francés sigue usando muchos de los recursos que se usaron entonces para darle fuerza simbólica al 11 de julio. Continúan utilizando fotos de manifestaciones de personas a favor del gobierno y de la revolución, quizás porque eran los que tenían banderas cubanas, y siguen sacando la misma foto de Betty Pairol, una cubana de a pie, como rostro de la lucha contra el comunismo, cuando desde hace 2 años, una y otra vez, se ha denunciado que es una mentira. Ella misma, en video enviado a Cuba Información, lo relata. Hace 2 años, cuando ocurrieron los sucesos del 11 de julio, pues estaba siguiendo en redes sociales los acontecimientos. Evidentemente fue toda una operación montada por parte del gobierno de los Estados Unidos, donde utilizaron las redes sociales para incentivar un estallido social en Cuba, apoyándose en la escasez que teníamos, por supuesto, agudizada por la crisis de la pandemia, por las 240 y tantas medidas del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, recrudeciendo el bloqueo económico, pero además estamos en el pico pandémico más grande que habíamos tenido durante toda la etapa de COVID-19. Y entonces, bueno, como una cubana más, decido, por supuesto, apoyar el proceso revolucionario, lo que estamos viviendo. No me sumé a las protestas que estaban acaeciendo justamente porque sabía que no eran mis protestas. Se aprovecharon los medios internacionales de mi salida también, aprovecharon también la fotografía, mi imagen como parte de estas protestas, como símbolo. Lo han usado en reiteradas ocasiones y también en reiteradas ocasiones lo he denunciado como parte de la indignación por la manipulación, por la mentira. No vamos a decir que todo lo que sucedió aquel día fue obra de una operación de inteligencia o consecuencia exclusiva de agentes pagados. En la Cuba de entonces, como en la de hoy, existían precariedades y descontentos que sirvieron de combustible. Pero ciertamente el rol que tienen la mafia anticubana de Miami y el gobierno de Estados Unidos es un factor de peso a analizar en todo lo que sucedió, lo que sucede en nuestro país, si hablamos de problemas sociales, económicos, etc. Y precisamente hacia Estados Unidos nos movemos de la mano de Manuel Vilas, que tiene a Biden y compañía en la mira. Si la inmovilidad tuviese nombre de persona,
fuese Biden. Su partido y gobierno, que suelen pintarse de arcoíris y que muchos allá mal llaman de izquierda o progre, no ha cambiado una pizca del trato del Estado gringo hacia nosotros. Muchos nos acusan por tener un partido único, pero es que demócratas y republicanos son dos hojas del mismo árbol torcido. Hablando de los derechos políticos, en Cuba nada más hay un partido. Y yo contestaba, sí, igual que ustedes, tienen un solo partido. Y el americano contesta, no, nosotros tenemos dos. Y como si yo no lo supiera, me dicen sus nombres, demócratas y republicanos. Correcto, eso es correcto. Eso es igual que si en Cuba tuviéramos dos partidos, Fidel dirige uno y yo el otro. La verdad, no han hecho más que apretar la tuerca, como puede leerse en este artículo de Cuba Debate, y no debemos esperar que aflojen, les sería innatural. Son como los zombies de The Walking Dead, monstruos que harán todo lo posible por drenar y tragar nuestras vidas, pero que ya son parte de cómo, desgraciadamente, funciona este mundo. Para colmo, ahora acaban de pasear provocadoramente en las aguas de la bahía de Guantánamo, en la parte en la que está la ilegal base que mantienen en nuestro territorio un submarino nuclear. Una absurda y peligrosa provocación que tiene que ser rechazada. Las armas nucleares en nuestra región y la base yanqui en Guantánamo deben desaparecer. Para terminar, cuenta la leyenda que unos grillos entrenados en una de las bases chinas aquí fueron a dejar unos paqueticos de cocaína en la Casa Blanca. ¿Alguien realmente cree que la cocaína encontrada en el ala oeste de la Casa Blanca, muy cerca de la oficina oval, es para el uso de alguien que no sea Hunter o Joe Biden? Escribió Trump en Truth Social. Pero observen, los medios de comunicación falsos prontos comenzarán a decir que la cantidad encontrada fue muy pequeña y que no era realmente cocaína, sino aspirina, y la historia se desvanecerá. Estas democracias tienen sentidos muy interesantes de la ética y la moralidad, en especial cuando un expresidente acusado por intento de golpe de Estado acusa a su presidente actual de drogadicto. Y aunque les sea muy difícil contenerse, no nos manden más ataques democráticos a nosotros, ya tenemos suficientes problemas por resolver. Nos vemos en la mira. Hazte la idea que tú busques a 15 bandoleros, le pagues a cada uno de los bandoleros $50, vaya. Puedes manipular esas cosas. Un grupo de hombres se va a aparecer a las 8 de la mañana en el Palacio de Gobierno de Cienfuegos, que es cuando ellos se reúnen. En el Palacio de Gobierno de Cienfuegos van a cerrar las puertas y van a tomar de rehén a toda esa gente de ahí. A toda esa gente lo van a tomar de rehén. Y si no consiguen, es decir, a cada hora que pase, hay que cortarle la cabeza a alguien. Como es lógico, ya para ese momento, antes que empiece la cortadera de cabeza y todo, a los que no se quieren rendir hay que cortarles la cabeza. Este mensaje va por Ibrahim Bush, que ha hablado bastante de mí y no se para la boca hablando de mí. Ibrahim Bush, cuando usted me mandó a hacer cosas y usted me mandaba la ayuda, me mandaba el dinero, pero para que hiciera. Si no hacía, no me mandaban nada. Pero cuando me mandabas a hacer cosas, que eran cosas como quemar cañaverales, quemar casa de tabaco, irle para arriba a una estación de policía, tirarle piedra, tirarle botella con candela, todo eso, yo estuve en desacuerdo, porque eso me conllevaba a 15 o 20 años de prisión. Lo que vieron antes fue un fragmento de la denuncia hecha anoche en el noticiero por el periodista Humberto López, una muestra de esos democráticos ataques que mencionaba Manuel. Y sí, gente que incita a la violencia desde la distancia siempre ha habido. El que empuja no se da golpes. Y sí, hay gente que cree que con recargas y transferencias van a poder provocar un cambio en Cuba. Mientras, por acá, hay personas que prefieren trabajar para que sus comunidades se transformen para mejor. Es el caso de Ileana Macías, más conocida como La Madrina, que desde el barrio habanero de La Guinera, donde hace 2 años ocurrieron hechos bien violentos, se esfuerza por cambiar todo lo que debe ser cambiado. Tanto su comunidad como el gobierno están trabajando de conjunto para eliminar cualquier sensación de desamparo. De esos días aciagos hace 2 años y de lo que hoy se vive en La Guinera,
accedió a hablarnos la madrina, en exclusiva para Confilo. En estos días que se acerca el 12 de julio, que fue el día que sucedieron los sucesos aquí en La Guinera, me pongo a pensar y a meditar cuántos problemas hubieron en ese día. Nunca en la vida pensé ver a mi país en esa condición, porque este es un país de revolucionarios fidelistas que todo el tiempo hemos estado apoyando nuestra revolución, luchando por nuestra patria. Pero por las redes se sumaron unas personas que llegaron en moto. Había muchos jóvenes sentados en las esquinas. Ellos pasaron y los enviaron con una conga, con unas canciones. Y ellos se fueron sumando. Y cuando llegaron a la esquina, que ya estaban con la adrenalina bien alta, empezaron a tirar piedras y ahí le desgraciaron la vida a muchos niños que yo vi nacer, a muchos jóvenes que amo y quiero todavía, porque yo estoy segura que no tienen ideas contrarrevolucionarias, sino que fue un momento de debilidad. Estamos ahora viviendo plenos momentos de transformaciones en nuestro barrio. Hemos transformado el barrio no solamente en la vivienda, sino también social y mentalmente, porque tú tienes que ayudar a la persona a que piense, no como viva, sino a que viva según como piense. Hemos apostado por la cultura. Y una vez Fidel dijo que la cultura salva y que debemos defenderla. Y es lo que estamos haciendo. Nos hemos mezclado en la educación popular y hemos logrado grandes resultados. En estos momentos pienso que mi barrio está completamente en equilibrio y a pesar de la situación que estamos viviendo, porque no somos nosotros solos, también en todos los países se está viviendo una situación difícil con los alimentos, con el dinero, con el petróleo. Nosotros vamos a salir adelante, nosotros vamos a seguir ayudando y este barrio de revolucionarios no va a defraudar al país. El panorama hoy sigue siendo muy complejo. Hay apagones, hay escasez, hay problemas de todo tipo. La crisis recrudecida por la pandemia y el bloqueo persiste. Las condiciones objetivas para que se dé otro 11 de julio pudieran parecer óptimas, pero no lo son. Para fortuna nuestra, la contrarrevolución no tiene liderazgo, no tiene autoridad moral, no tiene pueblo. Nos queda a nosotros entonces la obligación de rectificar lo que hacemos mal, de revisar las políticas que no benefician a la mayoría, de tratar de revertir los nocivos efectos de la inflación y de la desigualdad, quitarle combustible a los que tratan de desestabilizar el país. De eso se trata, quitarles excusas y argumentos a los que en Miami, como en el Pen Club francés, siguen repitiendo el mismo discurso contra la cruel dictadura. Síganos en nuestras redes sociales, revisen los videos que hemos ido colgando de la Peña de la Pupila Afilada que hicimos el pasado viernes, pese a que al final nos aguaron la fiesta, casi que literalmente. No dejen de darnos ideas, comentarios, sugerencias con la etiqueta Confilo200, que ya casi llegamos a ese número de programa. Y recuerden que regresamos el jueves justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.